Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué tan lejos ha llegado la desaparición forzada en México? ¿Por qué siguen apareciendo fosas comunes y hornos crematorios? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy junto a Norma González Benítez, ella es jefa de incidencia de Amnistía Internacional. La entrevista. Norma, bienvenida a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa. El gusto es totalmente nuestro. A comienzos de este mes, los días 5 y 11 de marzo, fueron halladas fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, esto es en Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué primera lectura haces de este macabro descubrimiento? Bueno, Alejandra, es una situación muy triste. Lamentamos muchísimo desde Amnistía Internacional el hallazgo de estas fosas clandestinas, no solamente en Jalisco, sino también en Tamaulipas. Y bueno, es un reflejo de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en México, parte de la crisis de derechos humanos que vivimos, donde ya van contabilizadas más de 5,000 fosas a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, bueno, es muy lamentable que este tipo de hallazgos y algo que nosotras desde Amnistía Internacional hemos resaltado mucho es el hallazgo de por sí de fosas es una situación terrible por lo que pudo haber ocurrido ahí. Más lamentable es que este tipo de hallazgos sean descubiertos no por las autoridades, que son quienes tendrían la obligación de estar investigando y de encontrando, buscando a las personas desaparecidas, sino que es un hallazgo hecho por las propias familias, por las propias madres, hijas, hermanas de las personas que están desaparecidas y que en esta búsqueda de sus familiares encuentren estos hallazgos y sean ellas quienes se encuentren, pero además con la propia revictimización de las autoridades al no hacer su trabajo. ¿Y qué se sabe hasta el momento de los restos encontrados? En un primer momento, las familias encontraron 500 artículos entre pares de zapatos, ¿no? Encontraron mochilas, vestimentas de las personas que se presume estuvieron en este lugar, y eso nos da una cifra aproximada de cuántas personas estuvieron ahí y que, bueno, se presume están desaparecidas y probablemente hayan sido asesinadas. Después, cuando interviene ya ahora sí la fiscalía y empiezan a recuperar estas prendas, encontraron más de 1,000. Entonces, a ciencia cierta, no se sabe cuántas personas estuvieron en el lugar en esta calidad desaparecidas y seguramente asesinadas. Es una de las acciones urgentes que tendrá que estar realizando en estos próximos días la Fiscalía General de la República, porque como sabes, inicialmente quien tendría la obligación de estar investigando son las fiscalías estatales, ¿no? La Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, ante todas estas deficiencias en la intervención oportuna del hallazgo, ahora quien está retomando la investigación es la propia Fiscalía General. Entonces, bueno, eso es lo que se sabe hasta ahora. Se habla también de las deficiencias que cometió la Fiscalía Estatal al momento del hallazgo y bueno, estaremos en estos próximos días muy, muy al pendiente de los hallazgos de las personas. Lo que sabemos ahora es que muchas familias han empezado a circular estos testimonios que también son por demás terribles de sus familiares y que han reconocido alguno de estos artículos encontrados en las fosas como suyos, ¿no? O como de sus familiares. Entonces, bueno, la fiscalía tendrá que realizar investigaciones a profundidad para poder asegurar
que estos artículos son de las personas que empiezan los testimonios, pero hay otras que seguimos sin saber de quiénes puedan ser, ¿no? Entonces, bueno, son lo que en estos días estará realizando la Fiscalía. Ujú, ujú. Tú lo mencionabas al principio de la entrevista. Este hallazgo se da por parte de grupos de buscadores, de buscadoras que integran estas familias, vecinos, que no encuentran una respuesta del Estado y salen a buscar y encuentran. ¿Cómo ha reaccionado el Estado ante todo esto? ¿Lo ha hecho meditar de su accionar o ustedes ven que todavía hasta el momento la relación entre estos grupos y el Estado no es buena? Eh, Antes de contestar tu pregunta, a mí me gustaría señalar algunos aspectos que desde Amnistía Internacional hemos venido observando con mucha preocupación, ¿Sí? que tiene que ver con el fenómeno propiamente de desapariciones en México. Sabes que son más de 124,000 personas desaparecidas. Entonces, nosotras hemos venido señalando algunos puntos importantes. El primero es que cuando hablamos de personas desaparecidas en México, esta cifra tan alarmante tiene que ver con una política contra el crimen organizado y la presencia de militares en México. En los últimos años, más del 90% de estos 124,000 personas es que se llevó a cabo. Es decir, de 2006 que empieza la estrategia contra el narcotráfico hasta el día de hoy. Es decir, que estas desapariciones tienen que ver con una política mal implementada para erradicar el narcotráfico. Ujú. El segundo aspecto importante que me gustaría señalar es que el Estado no busca, ¿no? Y ahí un poco lo traigo a colación por la pregunta que me haces. Sí. En México, el Estado, que es quien tiene la obligación de implementar todas las estrategias, de echar a andar toda la maquinaria institucional para buscar a las personas desaparecidas, no lo realiza. Quienes realizan esta búsqueda, como ya decíamos, son las propias familias. Y más aún a mí me gustaría señalar que en México, cuando hablamos de búsqueda de personas desaparecidas, hay una connotación de género, pues son en su mayoría mujeres, mamás, hermanas, hijas, quienes salen a las calles, a los campos, a buscar a sus familiares. Em, Luego, ante la inacción o las omisiones del propio Estado, observamos con mucha preocupación que la respuesta por parte del Estado ante estas acciones por parte de las buscadoras es una revictimización. Es decir, por un lado, no solamente no buscan a las personas desaparecidas, sino que además revictimizan a las propias familias que son quienes realizan esta labor. Y lo que sucedió en los pasados días es una muestra de ello. Sale el fiscal general de la República a hablar sobre estas deficiencias de las investigaciones y en esa llama a las familias, la cita en el rancho para que puedan entrar, para que puedan observar lo que está sucediendo dentro del rancho. Llegan las familias al siguiente día y no se presenta el fiscal. Para nosotras, esa es una prueba más de la indolencia con que el propio Estado ha atendido el problema estructural de las desapariciones, pero también el trato que les da a las propias familias, quienes en su búsqueda han sido agredidas no solamente por actores externos, sino incluso por el propio Estado. Ujú. Lo que contás del fiscal da una muestra, ¿no? De la importancia que se le da a este tema y el respeto que no se le tiene a las familias y a las víctimas. Dabas antes cifras muy alarmantes, 30 personas están desapareciendo en México, ¿no? Independientemente de esta situación y de estas fosas. Más allá del Estado, ¿cómo crees que está reaccionando la población? ¿Han tomado conciencia de la grave crisis de seguridad que se está viviendo? ¿O es solo un tema por ahora de las familias que tienen alguna persona desaparecida? Mm, Yo pensaría que, bueno, es un tema del cual muchas organizaciones de la sociedad civil hemos puesto ya
sobre la mesa la urgencia del Estado de atender la crisis que vivimos y que una de las principales características son las desapariciones. Las propias buscadoras, las propias familias lo han hecho en sus estados, pero yo pensaría que lo que está ocurriendo hoy en día con México, ¿no? El hallazgo de lo que sucedió en el rancho, em, pone sobre la mesa, pone el foco, es un llamado de atención de toda la sociedad. Todos los ojos están puestos ahorita en lo que está sucediendo en Jalisco, ¿no? Entonces, si bien no es nuevo este tema, es un tema que ya venimos haciendo la alarma desde muchos años atrás, organizaciones, la propia familias. Me parece que lo que estamos viviendo hoy en día dentro de todos los aspectos, digamos, negativos de lo que hemos estado viendo, la propia revictimización, la inacción del Estado, también me parece que es un momento clave que abre esta oportunidad de seguir poniendo el tema sobre la mesa para empezar a tener una discusión profunda sobre el tema de desapariciones, pero también, como bien dices, llamar a la propia sociedad a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en este país. Mientras te escuchaba, pensaba un poco en estos colectivos, ¿no? De buscadoras y la experiencia que lamentablemente han tenido que ir adquiriendo ante lo que está sucediendo en México. ¿Ellos y ellas también corren peligro al hacer esta tarea? ¿Hay algún tipo de seguridad para estos grupos? Sí, definitivamente Amnistía Internacional es uno de los temas que también hemos colocado sobre la mesa. El año pasado, a finales del año pasado, desde Amnistía Internacional publicamos un informe que pongo sobre la mesa porque justo Sí. habla de esto, donde se llama Buscar sin miedo. Y que, bueno, para tu público, si quieren, tienen oportunidad de leerlo, lo tenemos en nuestras páginas de internet. Y bueno, nosotros lo que decimos en este informe es justo esto que tú dices, ¿no? Hablamos de los riesgos que viven las mujeres buscadores cuando salen a campo a buscar a sus seres queridos, ¿no? Y un poco lo que decimos es, y agrego a lo que ya hemos venido platicando, no solamente las autoridades no buscan a sus seres, a las personas Sí. desaparecidas, sino que además son las propias familias las que tienen que encabezar la búsqueda de estas personas. En tercer lugar, pondría sobre la mesa que la respuesta ha sido agresiones. No solamente agresiones físicas, agresiones verbales, sino incluso hemos observado en lo que va en los últimos años al menos 13 mujeres que han sido asesinadas, mujeres buscadoras que han sido asesinadas y que el asesinato está relacionado con su defensa de derechos humanos, es decir, con la búsqueda que realizan en terreno. Y por otro lado, el círculo de revictimizaciones por parte del Estado se cierra al señalar que el Estado, además de que no busca a las personas desaparecidas, también ha fallado con brindar la protección adecuada a las familias de las personas desaparecidas. Y en ese sentido, algo que nosotras observamos es, bueno, en México existe el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es un mecanismo pues que se crea justo como una medida reactiva para brindar de manera urgente las medidas que garanticen la seguridad y la vida de las personas defensoras de derechos humanos. Y una de las omisiones que tiene es que en muchos casos ni siquiera reconocen a las familias o a las mujeres buscadoras como personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Las ¿Mm? reconocen como víctimas de un delito como la desaparición, las reconocen como víctimas indirectas por lo sucedido a sus propios familiares, pero en muy pocas ocasiones observamos que las reconocen como defensoras de derechos humanos. Y algo que nosotras estamos apelando es pues que tienen que ser vistas como defensoras, porque ellas no solamente están buscando a su familiar o a sus familiares desaparecidos, sino que en ese caminar se van uniendo a la lucha de otras mujeres que como ellas también buscan a sus seres queridos y observamos cómo salen los colectivos de muchas mujeres cuando salen a campo, no salen solas, salen acompañadas. Se han creado estos colectivos, son más o menos más de 200 colectivos en el país. Imagínate, si en México somos 31 estados y son más de 200 colectivos,
hay prácticamente colectivos en todo el país que están buscando a personas desaparecidas. ¿Cómo no imaginar que son personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Cuando lo que están haciendo es no solamente, insisto, buscar a sus seres queridos, sino también luchar por encontrar a otras personas, y además son colectivas que están resolviendo, atendiendo todas las tareas que tendría que estar realizando el Estado. Entonces, bueno, un primer llamado que nosotras hacemos desde Amnistía es que el mecanismo tendría que reconocer a estas mujeres como defensoras de derechos humanos y en ese sentido actuar en consecuencia, es decir, brindarles todas las medidas eh, de protección para justamente evitar o atender estos riesgos que ellas día a día están viviendo. Los terrenos en los que salen a buscar son de por sí peligrosos, ¿no? Imagínate, este rancho que ahora estamos hablando del de Jalisco, Sí. eh, fue un rancho que fue hace más de 6 meses, en septiembre del año pasado, con la Guardia Nacional, donde hubo ya detenciones de algunas personas probablemente relacionadas con estos delitos que se achacan al rancho. Y después son ellas quienes tienen que entrar a estos lugares peligrosos. El rancho es uno, pero insisto, estas más de 5,000 fosas, muchas de ellas son descubiertas por las propias mujeres en condiciones totalmente adversas. Y algo más que agregaría es que además de los riesgos que viven por el propio, lo peligroso que implica la búsqueda, algo que también observamos es que hay impactos considerables en su salud física y en su salud mental que el Estado no está atendiendo. Y estos impactos van desde depresiones, ¿no? Depresiones graves que viven hasta aspectos físicos, enfermedades de la piel, del cuerpo, que son propias o derivadas de esta labor de búsqueda. Ujú. Y en cuanto al convencimiento de que se va a hacer justicia y se va a saber qué fue lo que sucedió allí, ¿existe o hay desconfianza? ¿Cómo es la relación con la justicia? Aquí a mí me gustaría señalar lo que bien dijo el Comité de Desapariciones. El Comité de Desapariciones tuvo su primera visita a México en 2023. Y como parte de las conclusiones a las que llegó, las observaciones que hizo a México, es que solamente un mínimo porcentaje de los casos de desapariciones de personas, imagínate, estamos hablando entre el 2% y el 6% habían sido judicializados, ¿no? Es decir, que solamente del total de casos de estas 124,000 personas desaparecidas, que hay carpetas de investigación iniciadas para dar con el paradero, solamente el 2 y 6% llegan a judicializarse y llegar con jueces para que haya como tal, un juicio. Y de estos pocos números de casos que llegan a judicializarse, hasta el día de la visita del comité, solamente se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición a nivel nacional. Estamos hablando de casi o más de un 90, 95, 98% de impunidad total que vive el país. Imagínate ante esta situación, ¿cuál es la percepción que puedan tener las familias de las personas desaparecidas? Hay una desconfianza total ante las fiscalías, hay una desconfianza total ante el Estado, y ese es el motivo por el cual ellas toman las riendas de las acciones de búsqueda. Ahora, aquí hay que señalar algo importante. Una cosa es la búsqueda de las ¿Sí? personas desaparecidas y otra la persecución del delito. Las familias han encabezado la búsqueda de sus familiares y las investigaciones continúan en una total impunidad. Entonces, uno de los llamados que hacemos es al fortalecimiento de las fiscalías, ¿no? De fiscalías que tendrían que estar realizando todo lo que está en sus manos para encontrar con vida, primeramente en las primeras horas de la desaparición a las personas y pasado el tiempo con encontrar a las personas en otras condiciones. Ujú. Los desafíos son varios, a lo largo de la entrevista han quedado claro con lo que tú nos relatabas. Pero ¿qué debería hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum en lo que resta de su mandato para comenzar
a encauzar este tema y darle la magnitud que se merece, los recursos, y bueno, lo que hablabas tú, ¿no? De esa justicia que no está contestando y respondiendo a las familias. Ella anunció el pasado 17 de marzo, anunció algunos puntos claves que va a retomar o como parte de la estrategia de desaparición. Sin embargo, estos puntos fueron muy cuestionados, muy criticados. ¿Por qué? En primer lugar, y es algo inconcebible, es que no se haya consultado a las propias familias de las personas desaparecidas. El derecho a la consulta y, bueno, la participación ciudadana en aspectos que tienen que ver con la vida pública es un derecho humano, ¿no? Y en ese sentido tendrían que hacerlo. Pero cuando hablamos de desapariciones en México, este derecho cobra un sentido mucho mayor y mucho más relevante. ¿Por qué? Justo por lo que estamos diciendo. Si en México quienes realizan la búsqueda de personas desaparecidas son las familias, ellas son las que tienen el pulso de qué es lo que está fallando en este país y qué es lo que tendría que implementarse y por dónde es que tendría que centrarse una política de prevención y erradicación de las desapariciones. Son ellas las especialistas por experiencia en el tema y no fueron consultadas. Entonces, desde ahí partimos que empezamos mal, ¿no? Empezamos mal. Y lo segundo es que estas medidas que se anunciaron el pasado 17 de marzo son medidas que ya muchas de ellas existen, ¿no? Por ejemplo, se habla de que a partir de ahora se da la instrucción de que las fiscalías no tengan que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, sino que ante el contexto de crisis de desapariciones, tienen que iniciarse la búsqueda inmediata. En cuanto una persona va a la fiscalía y dice, desapareció mi hermano, mi esposo, mi hijo, tienen que iniciar. Más cuando se trata de mujeres, aquí hay una obligación reforzada. Bueno, esa obligación ya existe en la ley, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo se saluda las buenas intenciones, por supuesto que se saluda, de que hoy se empiece a hablar de este tema, se empiece a hablar de una estrategia de desapariciones, pero luego el resultado no va a ser eficaz si no se hace y no se construye de la mano de las propias familias de personas desaparecidas. Entonces, bueno, ese es el primerísimo punto que nosotras ponemos sobre la mesa. El segundo es que se tienen que fortalecer las instancias, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda, se habla por ahí de un registro único para poder dar con el paradero de las personas, en fin, medidas que se van implementando. Se habla de equiparar el delito de desaparición con secuestro, lo cual desde las propias familias buscadoras, como las organizaciones de la sociedad civil que estamos analizando lo que está sucediendo, vemos completamente inconcebible. El delito de desaparición tiene una naturaleza completamente distinta al que tiene el secuestro. Y en ese sentido, no vemos cómo puedan equipararse ambos delitos, mientras que el secuestro responde a una naturaleza de hay una persona privada de la libertad para la cual se pide un rescate, ¿no? Y el rescate es la moneda de cambio para devolver a la persona. Cuando hablamos de desapariciones es otra la naturaleza. No se está pidiendo un rescate. La persona muy probablemente, esas 72 horas son cruciales para dar con vida con la persona. Después de esas 72 horas, si no hay hallazgo, hay la probabilidad de que la persona ya haya sido asesinada y desaparecida es mayor. Entonces, la naturaleza y los procedimientos para investigar estos delitos tendrían que ser muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, y un tercer punto que yo pondría es reforzar, insisto, el tema de las fiscalías. Hay una crisis que desde Amnistía Internacional hemos también venido observando sobre el actuar de las fiscalías. Nosotras en 2022 publicamos otro informe que se llama Juicio a la Justicia, que también lo recomiendo mucho por si quieren revisarlo tu público, donde nosotras hablamos de 4 casos bueno, 3 de feminicidios, 1 de desaparición, y estos 3 feminicidios fueron precedidos de desaparición.
Y nosotras hacemos un análisis de todas estas deficiencias en las que incurren las fiscalías cuando investigan. Esto que observamos que sucedió en Tuxtitlán, sale el fiscal general a hablar de las deficiencias en las investigaciones y señala cosas básicas, Alejandra, básicas, como por ejemplo que no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. Es inaudito. Sí. O sea, pensar que siendo una diligencia básica, que es lo primero que tendría que hacer la fiscalía cuando llega a un lugar donde se cometió un delito, no lo haga. Y más cuando hablamos de delitos graves como la desaparición, ¿no? Que tiene que ver estos terrenos donde se pudieron haber cometido violaciones graves como trata, tráfico, etcétera, lo que ya hemos escuchado, y que no se hayan practicado. Si eso pasa con este tipo de fenómenos, ¿qué se espera a la población en general cuando va a denunciar otro tipo de delitos? Entonces, bueno, la impunidad es un tema que sí o sí se tendrá que estar atendiendo como manera integral, es decir, hablar de una política integral, estructural de desapariciones. Y voy a reiterar lo que hemos venido diciendo. Las mujeres, las familias que son quienes buscan y que tienen un papel fundamental en esta labor, tienen que ser protegidas. Tienen que ser protegidas, tienen que buscar realizar esta defensa en condiciones seguras para su propia vida, ¿no? Norma González Benítez, jefa de incidencia de Amnistía Internacional, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti, Alejandra, por invitarnos y bueno, un saludo a tu público. A ustedes le decimos que ya se viene la frase del día. Para más contenido geopolítico pueden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al programa. Gracias por el apoyo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. No solamente las autoridades no buscan a sus seres, a las personas desaparecidas, sino que además son las propias familias las que tienen que encabezar la búsqueda de estas personas. En tercer lugar, pondría sobre la mesa que la respuesta ha sido agresiones. No solamente agresiones físicas, agresiones verbales, sino incluso hemos observado en lo que va en los últimos años al menos 13 mujeres que han sido asesinadas, mujeres buscadoras que han sido asesinadas y que el asesinato está relacionado con su defensa de derechos humanos, es decir, con la búsqueda que realizan en terreno. Y por otro lado, el círculo de revictimizaciones por parte del Estado se cierra al señalar que el Estado, además de que no busca a las personas desaparecidas, también ha fallado con brindar la protección adecuada a las familias de las personas desaparecidas. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codeca Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.